Hola chicos, vamos a seguir con el tema de vectores y lo que vamos a ver es cómo calcular un vector a partir de dos puntos. Aquí es muy importante saber cuál es el punto origen y cuál es el punto final o el extremo. Entonces no es lo mismo decir el vector AB, que sería la flecha que va de A a B, que el vector BA, que es la flecha que va de B a A. Para calcular el vector simplemente aplicamos la fórmula, que es una fórmula muy sencilla, y es restar los dos puntos. Vamos a poner algún ejemplo y con esto va a quedar bastante claro porque es algo muy sencillo. Si nos dan el punto A 2, 3 y el punto B menos 1, 4, por ejemplo, y queremos calcular el vector AB, el vector que va de A a B, restaremos las componentes X de los vectores. Recordar que los puntos, la primera coordenada siempre corresponde con la X y la segunda coordenada siempre corresponde con la Y. Por tanto, en nuestro ejemplo haremos X de B menos X de A, quedaría menos 1 menos 2 y ahora restamos las coordenadas de Y. Y de B 4 menos Y de A 3, que sería 4 menos 3. Vamos a subrayar esto para que quede claro. La coordenada X de B menos la coordenada X de A sería nuestro primer resultado y la coordenada Y de B menos la coordenada Y de A sería nuestro segundo resultado. Siempre del segundo hacia el primero. Y una vez que tenemos esto, el vector AB sería menos 3, 1 y esas serían las coordenadas de nuestro vector AB. ¿Qué pasaría si en vez del vector AB el vector que hubiéramos hecho es el vector BA? Pues matemáticamente simplemente restaríamos las coordenadas de A menos las coordenadas de B. Entonces ahora restaríamos en esta dirección. Entonces sería X de A 2 menos X de B y Y de A 3 menos Y de B. Y el resultado nos quedaría 3 menos 1. Si os fijáis, ¿qué observáis? Pues observamos que realmente la solución es la misma, pero nos han quedado los signos al revés. Gráficamente esto es muy sencillo de interpretar. Lo único que pasa es que si aquí está el punto A y aquí está el punto B, cuando yo he formado el vector AB, he formado este vector, el que va de A a B. Y cuando yo he formado el vector BA, he formado este vector, que es el que va de B a A. Son el mismo vector, con el mismo módulo, misma dirección, pero sentido contrario. Y por eso me salen los signos distintos. Por eso es importante que hagamos el vector correcto en caso de que nos digan cuál tenemos que hacer de los dos. Vamos a ver ahora otro tipo de ejercicio con puntos, que sería cuando nos dan dos puntos y queremos calcular el punto medio. Entonces simplemente sería el punto que se encuentra, si los uno en línea recta, a la mitad de distancia entre los dos, que lo vamos a llamar punto M. Hay una fórmula para calcular el punto medio, que sería simplemente sumar las coordenadas de X de los dos puntos y dividir entre 2, pero os voy a enseñar una segunda forma, aparte de esta, para que os valga para ejercicios en los que queráis dividir un segmento en varias partes y no solo en dos. Vamos a hacer primero un ejemplo aplicando la fórmula y luego os voy a enseñar el otro método. Vamos a suponer que nos dicen que el punto A es el 2, 5 y el punto B es el menos 1, 3. Bueno, lo primero de todo que hacemos es aplicar la fórmula del punto medio. Nos piden calcular cuál es el punto medio y para sacar las coordenadas del punto medio, su coordenada X y su coordenada Y, aplicamos la fórmula. Cogemos la componente X de A más la componente X de B dividido entre 2. 2 menos 1 dividido entre 2 y la componente Y de A entre la componente Y de B dividido también entre 2. Por tanto tendríamos 5 más 3 partido de 2. Se suman las componentes, repito, se suman las componentes y se divide entre 2. Bueno, una vez que tenemos esto, tenemos que el punto medio va a ser igual a 2 menos 1, un medio, y 5 más 3, que son 8, y 8 entre 2, que sería 4. O sea, un medio 4.
Vamos a ver ahora un segundo método que os va a resultar muy útil cuando no os acordáis de la fórmula del punto medio o cuando queréis dividir un segmento en dos partes que no tienen por qué ser iguales o en más partes. Entonces, lo que vamos a hacer es interpretar, construir vectores. Entonces, si yo dibujo el vector AB y dibujo ahora el vector AM, yo sé que como estoy haciendo el punto medio, la mitad del vector AB va a ser igual al vector AM. Entonces, las coordenadas del punto M no las tenemos, pero lo podemos llamar XY. El vector AB me lo puedo calcular, porque ya sé las fórmulas para calcular un vector a partir de 2 puntos. Por tanto, si A vale 2,5 y B vale menos 1,3, de aquí puedo sacar el vector AB sin ningún problema. El vector AB sería la x de B menos la x de A, menos 1 menos 2, y la y de B menos la y de A, 3 menos 5. Y tendríamos el vector menos 3 menos 2. Y también podremos calcular sin ninguna dificultad el vector AM. Como a M le llamamos XY, pues simplemente restamos las coordenadas igual que antes. Hacemos x de M menos x de A, que sería x menos 2, y de M menos y de A, que sería y menos 5. Bueno, ya tenemos planteado cómo vamos a realizar este ejercicio y como sabemos que el vector AM es la mitad que el vector AB y tiene la misma dirección y el mismo sentido, pues ya podemos igualar las dos expresiones y despejar x. Entonces tendríamos que un medio de menos 3 menos 2 va a ser igual a x menos 2 y menos 5. Si operamos por un medio, esto sería menos 3 partido de 2 y menos 2 partido de 2. Es decir, el 1 medio lo multiplicamos por todo lo de dentro, utilizamos las operaciones con vectores, y x menos 2 y menos 5. Y una vez que llegamos aquí, lo único que tenemos que hacer es separar las componentes. Por un lado tendríamos la componente x del primero igual a la componente x del segundo. Tenemos menos 3 medios igual a x menos 2. El 2 pasa sumando, menos 3 medios más 2 igual a x. Multiplicamos 2 por 2, 4. Entonces tendríamos menos 3 más 4 partido de 2. Esto me da un medio y ya tengo que x vale un medio. Y vamos a hacer lo mismo, pero para sacar ahora la componente y. Entonces la componente y sería menos 2 partido de 2, que lo vamos a cambiar porque esto es igual a menos 1, menos 1 igual a y menos 5. Pasamos al 5 al otro lado, menos 1 más 5 igual a y por tanto y es igual a 4. Y como veis hemos llegado al punto medio de otro modo distinto. El punto medio sería el x 1 medio y 4. Esto va a ser útil para cuando tengamos que partir el segmento en otras proporciones o en más de 2. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a suponer que nos dan el punto A 2, 5 y el punto B 7, 10 y nos dicen que queremos separar estos dos puntos en un segmento que se encuentre a 2/5 de A y a 3/5 de B. Por tanto, vamos a intentar averiguar un punto C que cumpla esas condiciones. Entonces queremos encontrar un punto que se encuentra a esa distancia de los otros dos puntos. Pues utilizamos el planteamiento que hemos visto en última instancia. Lo primero que vamos a hacer es construir el vector AB, porque del vector AB tenemos todos los datos. Para construir el vector AB restamos las componentes de B menos las componentes de A. Empezamos por la componente X, 7 menos 2, y después la componente Y, 10 menos 5. Y resulta que nos sale el vector 5, 5. Una vez que hacemos eso, vamos a construir el vector AC. El vector AC sería el que se encuentra a 2/5 de distancia de A.
o sea, el que nos sitúa el punto a 2/5 de distancia de A. Entonces, como el punto X, el punto C no tenemos sus datos, al punto C le llamamos XY, simplemente. Entonces hacemos lo mismo que antes. Ahora va a ser C menos A, por tanto tendríamos X menos 2 y menos 5. Ese sería X menos 2 y menos 5. Ese sería nuestro vector AC. Y ya podemos establecer la relación entre el vector AB o el segmento AB, si le ponemos direcciones cuando lo convertimos en un vector, y el segmento AC. Entonces, el segmento AC va a ser igual a 2/5 del segmento AB. Y utilizamos los vectores para averiguar esto. Entonces tendremos 2/5 de AB va a ser igual a AC. Esa es nuestra ecuación planteada y ya la podemos resolver. Vamos a resolverla a continuación. 2/5 de 5 va a ser igual a X menos 2 y menos 5. Multiplicamos 2/5 por 5 y por 5 por las componentes del vector. 2/5 por 5 sería 2 por 5, 10 entre 5, 2. Nos quedaría directamente 2. Y igual con la componente y, 2 por 5, 10 entre 5, 2. Esto es igual a X menos 2 y menos 5. Una vez que tenemos hecho eso, separamos las componentes como antes. Por un lado, la componente X con la componente X. Tenemos que 2 va a ser igual a X menos 2. Y si pasamos el 2 al otro lado, 2 más 2 igual a X. Y ya tenemos que la componente X va a valer 4. Y ahora vamos a hacer lo mismo, pero para sacar la componente Y. Entonces 2 va a ser igual a Y menos 5. Igualamos, repito, componente con componente. La componente X se iguala con la componente X, la componente Y se iguala con la componente Y. Entonces resolvemos y tendríamos 2 igual a Y menos 5, pasa el 5 al otro lado sumando y Y vale 7. Por tanto, nuestro punto C tiene coordenada X4 y 7. Y ya tendríamos resuelto el ejercicio.